nosotros no celebramos hoy el Día de los Padres, queremos pedir una bendición especial sobre ustedes que sí lo están celebrando. Y quiere el Señor que permita que se comporten como el Padre que ustedes y nosotros tenemos, nuestro Padre Celestial, porque estamos llamados a imitarle y estamos llamados a usar nuestra paternidad en la forma en que Él es con nosotros. Así que felicidades y muchas bendiciones. Yo pedí que se cantara ese himno porque cuando lo escuché la semana pasada, yo decía, óyeme, qué himno tan apropiado para lo que vamos a predicar la próxima semana, que tiene que ver un poco con aquello que nos pasa cuando nosotros no logramos ver la mano de Dios detrás de la adversidad. Por otro lado, tenemos que la lectura de hoy menciona a dos personajes que van a ser mencionadas hoy, Marta y María, y algo que sucede con un hermano de Marta y María, que al final Dios usa un momento de adversidad para dar gloria a su nombre. Quiere el Señor usar el mensaje de hoy para alentar los corazones cansados, que lo use para aumentar nuestra confianza de que Él siempre está mirando y siempre está ahí. Y para que aquellos que no le conocen, como decía el pastor ahorita, puedan entender que solamente en Dios hay esperanza. Y no importa lo bien que tú vivas aquí, la vida es corta. Y lo importante es lo que viene después. Así que con esto en mente vamos a orar. Y yo antes quiero dar crédito por un asunto de justicia al pastor Salvador Gómez, porque este mensaje yo lo trabajé sobre un texto que él predicó, que a mí me hizo mucho bien escuchar y quise tratar de traer esta mañana ese texto a ustedes. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios y Padre, ¿cómo no creer en ti? Oh Padre, si vemos tu misericordia cada mañana, si vemos tu bendición cada día, si respiramos tu aire, si tú nos sacas de cada aflicción en el momento preciso, pero ayúdanos hoy a verte, a entenderte y a glorificarte. Usa tu palabra, aún con todas las debilidades que tiene el predicador, usa tu palabra y bendícela. Sé con nosotros en este día, por Cristo nuestro Señor. Por otro lado, quería aprovechar antes de comenzar a hablar la palabra en dar gracias por el buen tiempo que hemos pasado aquí. Quizás la estadía más larga que hemos tenido. Dios nos ha bendecido de muchas formas y el amor y la hospitalidad de ustedes ha sido el amor y la hospitalidad que Dios pone en vuestros corazones para que nosotros la recibamos. Así que muchísimas gracias a todos por todo el amor y todas las bendiciones que nos han permitido recibir. Vamos al pasaje que está en Juan, capítulo 11, y vamos solo a leer los versos del 1 al 6, aunque vamos a trabajar un poco sobre el texto completo. Pero vamos a limitarnos ahora a leer Juan 11, capítulo 1, versículo 6 al 6. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta, las dos mujeres que acabamos de mencionar, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y ese es el título del mensaje. Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces, y pongan atención a este texto aquí, entonces
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En estos meses, hermanos, nosotros hemos estado pasando por muchas tribulaciones de diferentes colores, de diferentes tipos, y que perturban nuestras almas de diferentes maneras. Unos de salud, unos viendo las cosas que nos rodean, otros asuntos económicos, otros asuntos familiares. Pero desde que comenzó el año 2020 hasta el día de hoy, hemos estado viviendo momentos difíciles. Al punto de que probablemente muchos cuestionen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando una persona joven se muere de COVID? ¿Dónde está Dios donde sigue progresando la agenda malévola que está en todos lados en este momento? ¿Dónde está Dios? Y eso nos lleva muchas veces en el corazón, no solamente del incrédulo, sino también que pasa por la mente y el corazón de muchos creyentes. ¿Y dónde está Dios? En medio de mi tribulación, en medio de mi problema, porque yo no lo estoy percibiendo. Yo creo en Él, pero no lo estoy percibiendo. Sin embargo, si nosotros vamos a la Escritura y decimos creer en ellas, hay 2 definiciones de Dios breves, pero que lo describen de una forma extraordinaria. Y una es que Dios es amor y por lo tanto todo lo que Él permite en nuestra vida, lo permite porque nos ama. Y eso no podemos quitarlo de nuestra mente. No importa lo negro que yo esté mirando el panorama, lo que está pasando está bajo su control y lo que me está pasando a mí, Él lo está permitiendo por amor. Y la otra expresión que habla de Dios es que Dios es espíritu. Sin embargo, en ocasiones uno comienza a cuestionar, ¿es verdad que Dios es amor? ¿Es verdad que Dios es espíritu? ¿Es verdad que Dios es todopoderoso? Pero entonces, si Dios es espíritu, es amor y todopoderoso, ¿por qué la gente sufre? Y ese es un cuestionamiento que se hacen muchas personas en la calle para decir, pero ¿dónde está Dios? Ustedes no ven todo el mal que hay. Claro, lo que no ven es que el mal es producto de la caída y que Dios lo que ha hecho es redimir la maldad de nuestros corazones a través de Cristo y que nosotros no hemos querido aceptarlo y por lo tanto tenemos que ver un mundo como está, al revés. Pero el problema no se queda ahí, eso es fácil de explicar. Lo que no podemos explicar muchas veces es cuando tú dices, ¿y por qué entonces un hermano fiel que anda conforme a la palabra está enfermo o está sufriendo? Porque ese hombre, miren, que sufran los malos, yo lo entiendo. Ahora, que sufran los buenos, eso sí que no lo entiendo. Pero tú no lo entiendes definitivamente porque no has entendido que el amor de Dios hace cosas que no necesariamente parecen para ti las mejores en el momento preciso, pero que al final tienen un propósito. En ese contexto, tú no eres el único que te has preguntado eso. La mujer de Job se preguntó eso. El salmista se planteó eso. Y dice, ¿por qué es que los impíos prosperan? Y mírame yo cómo estoy, hasta que entrando en el santuario de Dios se dio cuenta. Ahora, ¿qué pasa con un hombre como José? Un hombre fiel que de repente lo que le pasa es mal y cae preso por ser fiel a Dios también. Yo supongo que en su mente él dirá, pero ven acá, no aparece en la escritura, pero él se lo tiene que haber preguntado. Ahora, al final del libro es que nosotros entendemos por qué José pasó por todo eso. ¿Qué pasa con nosotros? Que cuando estamos inmersos en la tribulación, no sabemos que al final del libro hay un propósito, lo que no lo hemos visto. Por eso es que es tan importante, hermanos, vivir por la fe, con la esperanza de entender que Dios es bueno y su misericordia es
para siempre. Por eso es que hay una paradoja en este texto. ¿Cuál es la paradoja? Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. El que tú quieres, tu amigo Lázaro, está sufriendo. ¿Cómo es posible? Y a partir de ahora entonces vamos a ver como primer punto el problema reconocido dentro del texto. ¿Cuál es el problema? Que hay un interrogante, hay una paradoja, hay algo que no se entiende. Y es que el que tú amas está enfermo. Eso no lo entienden. Y estas hermanas no tienen un mal pensamiento acerca del Señor. Si el texto hubiera dicho, Señor, he aquí, el que amas está muy bien, no hay preocupación, no hay paradoja porque eso es lo lógico. El que amas está bien, pero ahora sucede que es que el que ama está enfermo. De seguro que si el texto hubiera dicho, Señor, aquel que te ha hecho tanto daño está sufriendo, nosotros no teníamos ninguna paradoja. Eso es lo que nosotros entendemos que tenía que pasar. El que hizo el mal, pues está sufriendo. Y resulta que tú dices, pero no, es que yo veo que está enfermo tu amigo, el que tú amas, eso es lo que me preocupa a mí. Porque si Lázaro hubiera sido uno de los que te atacó, yo lo entendiera. Lo que yo no entiendo es que tu amigo Lázaro esté enfermo. Eso no, ni nosotros tampoco. Y si somos sinceros, no nos hemos preguntado muchas veces esa pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sufren los justos? Y eso es lo que vamos a tratar de contestar en el desarrollo del texto. Porque nosotros pensamos con una lógica humana y aún creemos que nuestra salvación es por obra cuando hacemos cosas buenas, creyendo que por las cosas buenas que hacemos es que movemos a Dios. Dios es movido por su misericordia, porque aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Nada tú puedes hacer que mueva a Dios. Todo lo que Dios te lo da por puro amor y por pura misericordia, aún cuando vienen aquellas cosas que nos parecen difíciles de soportar y difíciles de sobrellevar. Señor, el que amas está enfermo. Con una cosa como esta suceden tres cosas. Hay tres posiciones ante esta situación. Una es la que toman muchos que ignoran el sufrimiento y dicen, yo no voy a ir para allá, yo me voy a hacer ajeno a eso, yo no voy a ir a la casa del luto, ya yo estoy cansado de ver sufrimiento, yo me voy a retirar y yo me voy a aislar, cosa que no es correcta. Otros tratan de resolver esta situación ofreciendo esperanza falsa al pueblo para que salga del dolor. Y dicen, no hay dolor, no hay tristeza, porque esa no es la voluntad de Dios. Tú tienes que trabajar y hacer todo lo posible para ser feliz. Decláralo. Y pídele a Dios que te dé eso que tú necesitas, que tú vas a ver, porque Dios no quiere tu sufrimiento. Tú estás equivocado. Pero no resulta así. Los falsos dicen eso, pero no lo dice la palabra, porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea que esas falsas promesas, una felicidad que no existe ni la va a haber, porque en este mundo tendremos aflicción. Es que nuestro gozo no tiene que ver con lo que nos pasa. Nuestro gozo está en lo que somos. Nuestro gozo está en entender que lo nuestro no está aquí. Lo nuestro se nos prometió allá. Cuando aquí estamos viviendo de una manera tranquila, eso es una gracia y denle gracias a Dios por eso. Pero no fue lo que se nos prometió. Así que si hermano, tú estás viviendo ahora con mucha felicidad, con mucha tranquilidad, con las cosas bien, dale gracias a Dios, disfrútala. En el día del bien, goza del bien. Y en el tiempo del mal, considera. Pero no es lo que normalmente se nos prometió. Es una falsa esperanza decir que esto aquí va a ser un nido de rosa, porque esto es
lugar que está caído. Nuestro lugar no está aquí. Lo que pasa es que muchos creyentes queremos vivir la tierra y en el cielo. Y esas dos cosas no son iguales. Podemos tener tiempos de cielo aquí en la tierra, pero no es lo que pasa normalmente, porque los justos sufren. Y aún sufren cuando las cosas les van muy bien, porque aún llevan el sufrimiento de otro, porque como tú amas a tu hermano, cuando tu hermano está enfermo o está con un problema, tú también lo sufres por él. O sea que este es un mundo donde hay que aferrarse a las promesas porque no podemos entender tanto sufrimiento. Aún los mejores cristianos, aún los que dicen creer en Dios, muchas veces fallan en sus pensamientos con este tipo de cosas. Sin embargo, ninguna de estas posiciones, porque aún hay una tercera posición, que es aquel que dice, Dios es bueno, Dios ama, Dios es poderoso, pero conmigo él a mí no me ama, a mí. Mira, yo veo que él ama a fulano, a tal hermano, pero a mí no, yo no siento que me ama, porque es que a mí me pasa tantas cosas que yo creo que a mí no me ama. Él ama a los otros hermanos, a mí no. Pues mire hermano, usted también lo ama, porque si usted está en Cristo, hay una promesa que dice que usted es hijo de Dios y dice el Señor que él ama a sus hijos como la niña de sus ojos. No es un problema de percepción, es un problema de convicción, es un problema de creer lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos ignorar el sufrimiento, pero tampoco podemos ignorar que Dios es un Dios tierno y amoroso. Estas hermanas enfrentaron las dos partes de la paradoja. Ellas no dijeron, Lázaro no está enfermo. Que yo he oído gente así. Yo he oído gente que hay una persona con cáncer y dice, no lo menciones, él no está enfermo. No, él está enfermo de cáncer, hay que curarlo. No, que no lo digas. Y ellas no, ya lo dijeron. Lázaro está enfermo. Ya lo declararon muy claramente, la verdad. Lo que él necesita es que viniera Jesús para que lo ayudara a salir de la enfermedad. Y aunque esa expresión le daba tristeza a Marta y a María, ellos lo expresaron al Señor. El que amas está enfermo. Ellas se aferraron tenazmente al amor de Dios en Cristo. Ellas no dijeron, el que amabas está enfermo, como si ya no lo amara. No, es el que ama, el que tú amas todavía está enfermo. Y le llevan el problema al Señor. Hermano, no permitas que tu sufrimiento o el sufrimiento de tus seres queridos aparte tus ojos de Cristo, porque eso es lo que quiere el maligno, no lo que quiere Dios. Sabemos que le amas, pero está enfermo. Soluciona nuestros problemas. Ahora, ahí está la declaración del hecho que está pasando. Pero ahora viene una parte más compleja de entender. Y ese es nuestro segundo punto. Una petición aparentemente rechazada. El Señor recibe la noticia. Mira, el que ama está enfermo. Y esto no es una declaración. Esto es un mensaje de una petición, no una declaración. Aunque parece una declaración, es una petición. ¿Por qué? Bueno, cuando un hijo suyo le dice, papi, tengo hambre, él no le está informando a usted algo para que usted sepa que tiene hambre. Él le está diciendo, tengo hambre, porque cuando tú sepas que tengo hambre, tú no le vas a hacer la pregunta, ay, qué bien mi hijo que tiene esa hambre. Eso quiere decir que tú estás funcionando muy bien porque cuando uno come le da hambre. No, él lo que te está diciendo, tengo hambre, mira a ver lo que tú vas a hacer, aunque no te lo pida. O cuando tu mamá te llama y te dice, mi hijo, estoy enferma. Ella no te lo manda a decir porque ella quiere que tú sepas que está enferma. Ella te lo está mandando a decir para decirte, mi hijo, ve a buscar al médico, pasa por aquí que te necesito. Eso hacen las hermanas. Mira, Señor, el que tú amas está enfermo. Le están diciendo, Señor, ven, que este hombre está enfermo. Y es Lázaro, tu amigo, el que está enfermo. Por eso es que ellas envían esa declaración a Jesús. Ven,
sana a nuestro hermano. Por eso es que más adelante en el versículo 21, luego que el Señor ya ha venido realmente, le dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas estaban declarando su fe en el Señor, diciendo, mira, si tú hubieras estado aquí, él no se muere. Pero en ese momento ellas no están quejándose con él. Ellas le están observando que ellas reconocen el poder que hay en Cristo y le dicen, Señor, yo estoy seguro que si tú hubieras estado aquí, ese hombre no se muere. Por eso fue que te enviamos el mensaje. A pesar de la situación tan dolorosa, a pesar de esa situación tan compleja, ellas todavía confiaban que el Señor pudo haber hecho el milagro cuando llegó o antes de llegar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿qué pasó? Eso pasa después. Pero en el momento preciso, cuando el Señor recibe la noticia, hay algo incomprensible en el versículo 6 que nosotros no podemos entender hasta no conocer el final de la historia. Cuando oyó pues que estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero por favor, hoy no te acaban de decir que tu amigo, el que tú amas, está enfermo y tú te quedas 2 días más. ¿Qué es eso, Señor? Eso es un razonamiento humano. Pero yo te mandé a llamar y tú te quedaste allá 2 días más. Y tú tenías poder para sanarlo. ¿Por qué no viniste seguido si era tu amigo el que estaba sufriendo? Esto hace el pasaje hasta aquí, mucho más incomprensible. ¿Por qué se quedó el Señor 2 días más? Si nosotros leemos el texto de Juan 11, hasta ese versículo, nos quedamos difusos. Pero ¿y cómo es posible? Mira, se quedó 2 días más. Él como que no le puso atención. Y eso, hermano, nos pasa a nosotros. Estamos orando al Señor por una situación. Estamos clamando por una situación. Está clamando la iglesia por una situación. Y la situación se empeora. Señor, pero ¿dónde que tú estás? Porque tú me mandas a orar y yo no entiendo tu respuesta. No la escucho. Él se quedó 2 días más. Parece increíble esa situación. En ese momento no se podía entender por qué Cristo parecía que era indiferente a la situación. Era incomprensible. Y lo grande es que Él no era indiferente y que Él no tenía que habérsele anunciado que Lázaro estaba enfermo porque Él todo lo sabe. O sea que Él no se enteró por las noticias de estas mujeres, hermanas de Él. Él se enteró porque Él lo sabe todo. Él sabía que Lázaro estaba enfermo, sin que se lo hubieran dicho. Como Él sabe tu tribulación, sin que tú se la digas. Y se la dices doble cuando lo lleve en oración. Señor, ayúdame. Ayúdame porque el que ama está sufriendo, ayúdame. Pero el Señor se queda quieto. Él podría decir la palabra y sanar a Lázaro desde el lugar donde estaba. Él no tenía ni siquiera que ir a la ciudad porque lo hizo con el siervo del centurión. Pero él se quedó tranquilo. Y nosotros a veces juzgamos ese silencio de Dios de una manera incorrecta porque no entendemos lo que dice Romanos, que al creyente todo le obra para bien. Lo decimos con nuestra boca, pero no lo creemos en nuestro corazón. Porque tú dices, ¿por qué está obrando para bien de este mal que lleva tanto tiempo y no se acaba? Es que tú no sabes lo que Dios está planificando detrás de todo eso. Yo lo que queremos que tú entiendas hoy es que Él te ama y que lo que te está pasando no es ajeno, como no era ajeno para Cristo que Lázaro estaba enfermo y que Él lo amaba. Lo amaba tanto que lloró luego cuando lo vio, aunque sabía que lo iba a resucitar, lloró
Y por eso los judíos que lo vieron decían, mirad cómo lo amaba. Jesús amaba con una intensidad extraordinaria a María, a Lázaro y a su hermana Marta. Esa que leyeron ahorita. El Señor la amaba y porque la amaba, Él se quedó en el lugar donde estaba, porque Él quería hacer otra cosa. No observemos las situaciones que estamos pasando a la luz del presente inmediato. Veámoslas con la esperanza de que Dios tiene control y que al final sacará bendición de todas las cosas que nos pasan. Ahora, si tú no estás convencido de ese amor, mira a la cruz. Si no estás convencido de ese amor, mira a la cruz. Porque tú estás sentado hoy aquí, escuchando la palabra y convertido al Señor, no porque tú eras bueno, sino porque Dios te amó desde la fundación del mundo. Pero no solamente que te amó desde la fundación del mundo, sino que se entregó a sí mismo para salvarte y por lo tanto nosotros no podemos ser como los discípulos en Marcos 4:38 que dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Los que andaban con él habían visto todo tipo de milagros. Ahora se le pone la cosa difícil y le dicen, Señor, pero ven acá, ¿a ti no te importa lo que está pasando? Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Señor, es que no te importa lo que me está pasando. Claro que a Él le importa. Es lo que no te está contestando como tú quieres escuchar lo que Él te conteste, sino que Él está haciendo una obra que tú no entiendes ni conoces. Yo le puedo dar testimonio, y lo digo muchas veces, que del periodo, uno de los periodos más negros de mi vida, en muchos contextos, porque sucedieron todas las cosas malas una detrás de la otra, fue de donde Dios sacó quizás más bendición para mi vida. Ahora, en ese momento yo no lo entendía. Yo no entendía por qué se murió mi mamá un sábado en la noche para domingo, ni por qué había perdido el trabajo el viernes antes de anunciarle a mi mamá que ella estaba enferma. Ni entendí cómo quedé después de enfermo por todas las situaciones que tenía. Pero Dios tenía un propósito que ahora yo lo veo hacia atrás y lo veo maravilloso. Pero ahora, cuando estaba en el problema, tú decías, Señor, ¿qué más tú vas a hacer? ¿Y quién aquí no le ha pasado eso? Que le ha preguntado a Dios, Señor, ¿y qué más me va a venir ya? Ya yo no sé qué más. Pues miren, todavía le puede venir y le puede no venir. Ahora, de lo que usted tiene que estar claro es que Dios tiene control de eso. Y que Dios te ama porque lo demostró en la cruz. No seamos como los apóstoles que dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿No te importa lo que nos está pasando? Al Señor sí le importa. ¿Y cómo sabemos que le importa? Por la cruz. Yo estoy seguro que tú me amas por el sacrificio que hiciste por mí. No fue por incapacidad, no fue por ignorancia, no fue por que no lo sabía, fue porque el Señor responde cuando Él cree que debe responder para lograr una obra mayor. Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas. El problema reconocido, Lázaro está enfermo. La petición rechazada, el Señor se queda 2 días más. Y ahora vamos a ver un propósito revelado. ¿Por qué el Señor permitió que Lázaro se enfermaba? ¿Por qué Cristo se quedó 2 días más? Porque Él tenía un propósito. Y ese propósito lo vemos en el versículo 4 del texto que leímos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Pero eso no lo oyeron Marta y María, eso lo oyeron los que estaban con Él. No, esa enfermedad no es para muerte. Ahora, lo grande es que yo me imagino la mente de los discípulos cuando llegaron y ya Lázaro estaba enfermo y muerto. Dice, pero él dijo que no era para muerte, ahora está muerto el hombre. Yo no lo entiendo. Ahí debieron haberse confundido más. Imagínate qué hubiera pasado
Si el Señor, en el caso de Lázaro, hubiera concedido una sanidad inmediata, y él dice, Lázaro está enfermo, váyanse. Cuando ustedes lleguen allá lo van a encontrar sano. Y ya había hecho un milagro extraordinario en sí mismo. Y ese era un milagro grandioso. Y él había dicho la palabra y ya Lázaro había sanado y se acabó el evento. Pero el Señor no quiso hacer eso. Él tenía un propósito, hermanos, y ahí es que tenemos que entender que Él no hace con todas las mismas cosas. A uno lo mandó a sanar de lejos, pero a Lázaro no. A Lázaro él quería sanarlo después que se muriera, porque tenía un propósito. Y a veces llegamos a un punto tal que tú dices, ¿qué más? Porque Él quiere llevarte hasta ahí para que su gloria sea mayor. Porque el propósito al final de nuestra aflicción es la gloria de Cristo. Hubiera sido un gran milagro. Y Marta y María hubieran alabado al Señor. Y se habrían gozado en su poder. Y ellas hubieran dicho, tan solo le dijimos el mensaje y ya estuvo aquí inmediatamente y resolvió el problema sin venir. Es más, no tuvo ni que venir. Él vino después dando el pésame, a gozar con nosotros porque lo sanó de lejos. Tal cosa en verdad hubiera glorificado a Cristo. Pero Dios tenía un propósito mayor. Él quería hacer con Lázaro un milagro maravilloso que mostrara su poder. Él quería mostrar de una forma extraordinaria su gloria. Él quería que un problema que parecía que no tenía remedio fue remediado. Él quería hacer una obra portentosa. Él quería mostrar su poder de otra forma. Él quería enseñar algo con lo que estaba pasando. Y también quería enseñar que los amigos de Jesús también mueren y también se enferman y también le pasan cosas malas, porque Lázaro no debería enfermarse. Un hombre tan cerca del Señor, ese estaba santificado al lado de él, nada más de andar con él debía estar santificado, pero ese se enfermaba también, como se enferman muchos creyentes fieles también, y no solamente que se enferman, no, es que le pasan muchas cosas. En nuestros sufrimientos, el propósito de Cristo no es indiferente. Nosotros podemos orar, Señor, lo que te pido es para tu gloria. Sáname ahora, resuélveme ahora que yo quiero resolver este problema. Pero el Señor te dice que todavía no, porque Él tiene un propósito mayor que el que tú tienes en tu mente. Y Él te puede parar el problema si quiere, pero Él lo deja hasta que llegue a un punto donde su nombre sea glorificado de una manera mayor. Hay aspectos de la misericordia de Dios que solamente nosotros podemos manifestarlos cuando Dios permite cosas en nuestras vidas. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos haga mansos, pero queremos ser mansos como en el librito, leyéndolo. No, tú quieres ser manso, yo te voy a mandar a ti para que tú veas cómo ser manso. Y ahí viene fuápite y te llega el asunto y dice, tú eres manso, pruébalo ahí. Cuando aquel te dijo lo que te dijo y te quedaste tranquilo, ahí. Pero el Señor, ¿qué está haciendo? Ayudándote a fortalecer tu mansedumbre, porque eso no es el libro que se lee. Eso es en la práctica. Señor, dame paciencia, por favor. Y tú le oras que te dé paciencia. Pidan eso con cuidado. Y ahí viene el lío. Y viene el problema. Y viene la impaciencia. Hoy tú no pediste paciencia, te están enseñando. Esa es la escuela de Dios. Él te enseña de esa manera. Señor, hazme perdonador. Ayúdame a perdonar a mis enemigos hasta que viene el enemigo y te hace algo. Y ahí que tú tienes que ejercer, si es verdad que tú vas a perdonar. Y el Señor te lo pone ahí para que tú aprendas a perdonar a tu enemigo. Porque Él tiene un propósito. Hay cosas que tienen que suceder en nuestra vida, como las tribulaciones, porque Dios quiere aguzarte, porque Dios quiere pulirte. Y el oro, para refinarlo, ¿lo pasan por el frío? No, por fuego. Así que, mi hermano, si grande es tu tribulación, grande es lo que el Señor quiere hacer contigo. Es en el horno de la aflicción
donde conocemos aspectos de Dios que de otra manera no podemos conocer. Y es el testimonio de muchos que dicen, si tal cosa no me hubiera pasado, yo no estuviera en la condición espiritual en que estoy hoy. Y hay otros que dicen, si no me hubiera pasado, tampoco hubiera mirado al Señor. ¿Cuántos de nosotros vinieron al Señor al llegar al fondo? Tenían que sucederle. Dice Lewis que muchas veces el dolor es el megáfono de Dios para llamarte. Pero también, no solamente al inconverso, es también la forma en que Dios refina a sus hijos para hacerlos cada vez más parecidos a Cristo, porque Cristo tuvo que padecer. Cristo tuvo que pasar por la cruz. Y el Señor te puede quitar problemas del medio, pero Él tiene un propósito, tú tienes que creerlo, que Dios está ahí en medio del problema, trabajando con tu alma y trabajando con los que están alrededor de ti. Ahora, tú le pides al Señor que te quite el problema y el Señor te dice, yo te lo voy a quitar, está bien, pero yo no me voy a glorificar en la misma forma que si te lo dejo un tiempecito más. Señor, por favor. Ahora yo tengo una pregunta. Si tú dices creer lo que dice el catecismo, que nosotros estamos aquí para la gloria de Dios, hay que seguirlo sobrellevando hasta que Dios quiera. Porque parece que Él se va a glorificar más mientras más nos hundimos en la situación. Porque el milagro va a ser mucho mayor. Así que, hermanos, es preferible esperar que Dios se glorifique con tus lágrimas a que las seque momentáneamente y su gloria no sea tan grande como la que Él quiera hacer contigo. Y no llegue a purificarte en la forma que Él quiere purificarte. Dios amó a su Hijo amado. Y ese Hijo amado es como si le dijera, el que amas está enfermo, porque el que amas ha sido abandonado. El que amas está bajo maldición. El que amas ha sido vituperado. El que amas está muriendo en la cruz. ¿Y qué dijo Dios de su Hijo? Hay una redención que lograr, hay una salvación que revelar y una gloria que mostrar. Pero para lograr esas cosas hace falta el sufrimiento de mi Hijo. Y cuando su Hijo le pide, antes de llegar a ese punto, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Le dijo también, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y qué le dijo el Señor? Tienes que tomártela. Porque es la única forma de tú lograr un bien mayor, salvando a través de tus sacrificios a todos aquellos que yo he ordenado para salvación. El Señor pasó por ahí. Él no nos está dando una copa que Él no haya bebido. Él entregó a su Hijo. Y yo estoy seguro que cuando el Señor vio a su Hijo en la cruz clamar, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Padre le dijo, te he desamparado porque es necesario que completes la obra que yo tengo por amor a los que voy a llamar por tu muerte. Pero Cristo lo entendió. Cristo lo aceptó y como una oveja fue llevada al matadero. Hermanos, Dios sufre tu dolor porque Él lloró ante la tumba de Lázaro. Y eso muestra que así llora también por el dolor tuyo. Cuando no te lo quita, Él tiene un propósito contigo. Y esto es muy fácil predicarlo aquí arriba. Esto es muy fácil explicarlo. Lo difícil es cuando estamos sumergidos en el problema. Lo difícil es cuando nos dan una mala noticia de un médico. Lo difícil es cuando un hijo nuestro está sufriendo. Lo difícil es cuando tenemos una enfermedad grande. Hermanos, su gracia es suficiente y te va a sostener porque Él lo prometió. Los que fueron llevados al Coliseo para morir no eran mejores que tú ni que yo. Dios le dio la gracia en el momento que la necesitaron. Por eso usted ve personas que dicen, yo tengo temores. Todos tenemos temores y ahora se nos han reflejado de muchas formas. Y usted ve que al final de la contienda, llegan al final y llegan tranquilos. ¿Y qué pasó? Esta era una persona temerosa y ahora la veo como tranquila. Porque ahí entra la gracia. ¿Qué tenemos que confiar? Que en el día de la aflicción yo estoy confío y el Señor nos dará la gracia para sobrellevar lo que venga. Claro,
Nadie quiere pasar por ahí, hermanos. Nadie se equivoque con eso. Que la enfermedad debemos orar al Señor para que no nos venga. Nosotros no podemos ser masoquistas y decir yo quiero que vengan los problemas para que el Señor me purifique. No, evítelos. El Señor pidió, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Pídalo. Señor, pasa de mí esta copa que ya va a ir duro. Pero pídelo igual que el Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, mis amados, no es buscar el dolor, para nada. Oh, no. Es más, el Señor te manda a orar, líbrame del mal. Y hay que orar todos los días, Señor, protégeme. Señor, tú sabes que yo soy débil, no me dejes pasar por ese valle porque yo no sé si voy a poder. Yo soy una persona con muchas cosas que no puedo. Y tú puedes al final. Es más, dice la palabra que cuando yo soy débil, entonces que soy fuerte. Porque eso es paradójico también. Es porque el Señor, cuando tú eres débil y te humillas ante Él, Él te da la fortaleza. Porque tu fortaleza no viene de ti. Tu fortaleza viene del Señor. Y si nosotros confiamos que nuestra fortaleza viene del Señor, vamos a estar quietos en medio de la tempestad. No vamos a decir, sálvanos que perecemos. Yo estoy tranquilo, Él está ahí, en la barca. Yo sé que está viendo la tempestad ya, yo no tengo que levantarlo, sabe lo que está pasando. Ah, pero se asustaron. Como se asustó Pedro cuando le dijo, ven, y vino con una fe tremenda y de repente se hundió. Y cuando se hundió, el Señor dejó que se hundiera. No fue ahí que le echó la mano. Cuando Pedro flaqueó, como también nosotros podemos flaquear. Dice Santiago capítulo 1, verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No cuando os metáis, no, cuando os halléis. Porque las pruebas son parte de la providencia. No las busque, pero si llegan, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque esa prueba va a resultar para bendición. Si nosotros en medio de la prueba nos mantenemos mirando la cruz del Calvario y somos capaces de depositar nuestras ansiedades en Cristo, tú puedes estar seguro, yo también, que Él va a tener cuidado de ti porque Él te ama. Y no hay que sentirlo, es saberlo, es creerlo, es entenderlo y es esperarlo. Dios nunca ha dejado de amarnos, porque desde el momento que somos sus hijos, ¿qué padre no ama a sus hijos? Los humanos, y hoy es el Día del Padre. Dios es un padre mucho mejor que tú y mucho mejor que yo. Y hay muchas veces que hemos escuchado de padres decir, quisiera yo estar enfermo y no mi hijo. ¿No le ha pasado? Yo hubiera querido haber sido yo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito también con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu mamá, con todos aquellos que están sufriendo, porque todos nosotros algún tipo de carga llevamos, hermanos. Unas son más fuertes que otras, pero todos estamos haciendo algo. El problema está en confiar en que Él dice, yo no te dejaré y yo estaré contigo hasta lo último de tu vida y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y dice el Señor, echa tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Eso es difícil. Ustedes me ven predicando eso aquí, pero es haciendo un acto de conciencia también, porque no siempre es así. Hay veces que nos entra la angustia de pensar, ¿y qué va a pasar? O la angustia de preocuparnos. Preocuparse es preocuparse previo de una cosa que no ha pasado. ¿Y si mañana me votan, espera que te voten? Y si mañana la enfermedad que tengo se me pone peor, espera que se ponga, ve al médico y pídele al Señor, haz lo que tenga que hacer, la parte de la responsabilidad humana y la parte que te corresponde. Lo importante es entender que el Señor está ahí en control. Pero también algo que sucedió aquí,
que ese milagro que Cristo hizo de resucitar un muerto, ¿para qué repercutió? Muy sencillo, que los apóstoles al ver eso fueron fortalecidos en su fe. Era necesario que Lázaro durmiera, como dice Cristo, no está muerto, está durmiendo, para que su nombre fuera glorificado y para que Marta y María dijeran, mi madre lo levantó de la tumba, y todavía hoy estamos diciendo nosotros que nosotros creemos en la resurrección porque resucitó a Lázaro. Todavía siguió, él tiene poder para salvar hasta los muertos, sacarlos de la tumba. Él quería hacer un milagro que nos enseñara a nosotros que no había problema tan difícil, porque el más difícil es la muerte, y él logró levantar a un hombre de la muerte y de la tumba, para mostrarnos a nosotros que nuestro problema es menor que el de Lázaro, porque ya Lázaro estaba que hedía, y lo sacó de ahí. Señor, pero ya hiede, lleva 4 días, ya, era si tuviera venido hace 4 días, pero ya no. ¿Cómo que ya no? Lázaro, ven fuera. Y ahí se desplegó la gloria de Dios. Pero más que eso, es lo que sigue la historia a partir del verso 38. Entonces, Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Oigan qué respuesta. Ellas creían en el Señor. Claro que creían porque le dijeron, si tuviera todo aquí no se muere. O sea que ellas creían que él podía haberlo no dejado morir. Y le dice ahora, o yo no te dije a ti que tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Cómo que tú me estás diciendo que tiene 4 días de muerto? Eso es cuando nosotros decimos, ¿y tú crees que Dios va a poder ayudarme con este problema tan grande? Sí, Él te va a ayudar. No importa porque el problema es grande, pero mayor es nuestro Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Óigame bien, quitaron la piedra, ellos no saben lo que está pasando adentro. Y él dice, Padre, ¿tú me has oído? Ya el Señor había declarado que su padre había oído lo que él estaba pidiendo que iba a hacer ahora. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Lo levanta de la muerte, pero él sale amarrado. Ahí venía la parte humana, quítenle los amarres. Por esto, y ahí es un punto que queremos traer, muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y a María, y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. El poder de Cristo desplegó en esta ocasión fue el medio que Dios usó para fortalecer la fe de algunos y traerlos a una fe salvadora. Hermanos, ¿qué significa esto? Que en medio de tu aflicción la gente está mirando y tú no sabes a cuántos estás bendiciendo con esa aflicción que está pasando en tu vida, porque le estás pasando con tu confianza puesta en el Señor. Esto se aplica a los que están solos, que necesitan compañero o compañera. Esto se aplica a aquellos que han sido abandonados por sus maridos, por sus hijos, por lo que fuera. Esto se aplica a los huérfanos y a las viudas. Esto se aplica a cualquiera que esté experimentando cualquier tipo de dolor. Al final saldremos fortalecidos en nuestra fe, independientemente de que tú pienses que el Señor está mirando o no. Él está mirando.
Él está viendo y Él va a obrar en el momento preciso en que Él entienda que es su voluntad y que su gloria va a ser mayor. Hermanos, es solo tener paciencia, esperanza y oración. Y el Señor en tu vida, sea por vida o sea por muerte, se va a glorificar. El mundo nos está mirando y no nos puede ver tan afligidos como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Y finalizo con ese texto que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en versículos 10 al 11 dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. ¿Quiere el Señor usar su palabra para consolarnos, para bendecirnos, para aquietarnos y para hacernos entender que en sus manos están todas las cosas y que no hay nada que le pase a uno de sus hijos en lo cual Él no tenga control? Trata de que con tu problema, cualquiera que sea, el Señor glorifique su nombre y al final Él será exaltado y probablemente tú serás librado de aquello que te aqueja en este momento. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por esta esperanza. Yo sé que muchas veces es fácil predicarlo y no tan fácil vivirlo. Yo te pido que en tu misericordia nos ayude a poder entender que lo más importante es tu gloria y que tú estás ahí, que tú te dueles con nosotros y que a través de las cosas que pasan, tu nombre se va a glorificar y tú nos vas a sustentar. Sé con nosotros y ayúdanos y bendícenos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, amados hermanos.